Hombre, yo pienso que el partido del Extremadura ha tenido 20 minutos muy buenos, han sido los primeros. Yo creo que también lo sabíamos, ¿no? Que si le aguantábamos los primeros 25 o 30 minutos, luego tendríamos nuestras opciones, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que en la segunda parte no hemos tenido nada, o sea, nada, igual que la primera parte, ellos han tenido un par de ellas. Que bueno, esto del fútbol es como es. Yo hoy creo que es verdad que Extremadura, una vez que han ido pasando los minutos, se ha ido yendo, ha buscado muchas cosas, pero es complicado cuando un equipo tiene la presión. Yo pienso que ha tenido demasiada presión, ha sido una losa lo que ha tenido encima, y bueno, nosotros sabíamos que si la aguantábamos íbamos a tener bastante ganado. Mi equipo en la segunda parte yo creo que hizo un gran partido, o sea, yo creo que porque si analizamos un poco, no la última, porque no me voy a quedar con la retina de la última jugada, pero yo creo que la de Andrés, que llevábamos 21 minutos, 22 minutos, también la hemos tenido muy clara, y yo creo que la Extremadura, que tiene magníficos futbolistas, yo pienso que es un equipo, madre mía, unas bandas tremendas, quita uno, mete a otro, así que yo creo que es un equipo que yo a lo mejor en algún momento le ha faltado tranquilidad, pero este equipo vamos a estar seguros, va a estar en liguilla, eso no, yo no me quiero tener ninguna duda. Lo que pasa es que bueno, yo creo que también hoy el Sporting ha estado muy serio, y no hemos tenido a lo mejor los despistillos que solemos tener en algunos partidos, sobre todo atrás en defensa. Yo creo que la defensa ha estado sensacional, y habíamos buscado eso, nosotros sabemos jugar con un hombre alto arriba, y hoy habíamos buscado jugar con los tres pequeñitos, ¿no? Para darle esa movilidad, bueno, y sobre todo para tapar la salida de los laterales. Sabíamos que Víctor Muriano, si nosotros teníamos un día un poquito bastante, lo íbamos a hacer sufrir, como así ha sido, ¿no? De hecho, Víctor, bueno, pues es un pedazo futbolista, yo creo que además cumple en cualquier sitio, en el lateral izquierdo también, pero claro, yo creo que tiene muy poca llegada. Era lo que nosotros habíamos intentado tapar, que no nos llegaran por el otro lado, y bueno, yo creo que nos ha salido bastante bien. El fútbol es, cuando termina un partido y tú lo ganas, parece que todo es muy bonito, pero sigo diciendo, el Extremadura ha tenido pero los 15-20 minutos que han sido muy buenos, que eran los que nosotros hemos pasado un poquito de apuro. A partir de entonces yo creo que el que más ha mantenido el control ha sido el Sporting, ¿no? ¿Se puede decir que el resultado es justo o es demasiado premio para lo que...? Creo que es corto. Dime qué jugada han tenido el Extremadura. No te lo digo que... No, creo que ha sido corto. Yo creo que el 0-2 hubiera hecho más justicia, creo, el 0-2 hubiera hecho más justicia a lo que ha pasado en el campo en los 90 minutos, 96 minutos. Porque, como bien he dicho, los primeros 20 minutos, pero a partir de ahí yo creo que el que ha mantenido el ritmo, hombre, que a lo mejor puede ser un ritmo lento, pero claro, nosotros aquí veníamos, sabíamos a qué veníamos, y bueno, todo lo demás nos pusimos por delante, lo que no nos íbamos a tirar. Yo también te puedo decir que como yo juego, o el equipo que yo llevo, siempre busca la portería contraria. De eso, a lo mejor en algunos momentos hemos pecado, en algunos partidos lo hemos perdido, lo hemos empatado debido a esa disposición táctica, porque si analizas un poco, nosotros en todo momento hemos tenido tres hombres arriba, que hemos quitado a uno y hemos metido, pero siempre hemos buscado, y de hecho nosotros le hemos hecho tres contras. Por eso digo que puede haber sido, pero luego el Extremadura, balón parado, nos ha tirado ahí arriba, bueno, eso son de jugada a jugada muy poquitas. Hace mención a esas circunstancias, sobre todo que comentabas que en el segundo tiempo prácticamente nos habían inquietado, y es verdad. ¿Te ha sorprendido eso? Que tengan tan poquito poder ofensivo la Extremadura en su casa, donde normalmente siempre ha conseguido hacer goles y con facilidad. Pues sí, la verdad que ya vuelvo a repetirte que el Extremadura, y sobre todo, fíjate que cada cambio que ha hecho es un cambio ofensivo de vuelta, pero claro, cada vez que metía un cambio ofensivo, es verdad que también dejaba algo por detrás. Pero bueno, nosotros, te sigo diciendo, es lo que tú acabas de decir, no hemos sufrido nada, o sea que la segunda parte es que no hemos sufrido nada, o sea que es un equipo que yo esperaba que hubiéramos pasado un poquito más de agobio, pero esto es fútbol, o sea, y lo que tú bien has dicho, yo he visto, vamos, tengo 3-4 partidos, habíamos analizado y sabíamos dónde teníamos que pararlo. Si nosotros no parábamos, sobre todo en una zona de creación que tiene en 3/4 de Extremadura, pues, hubiéramos sido hombre muerto, porque te digo, tiene hombres por banda con una velocidad indiablada, y sobre todo Javier Ramos, cualquiera, Joaquín Ruiz, que es un futbolista impresionante, todos son con controles orientados, que es muy difícil pararlos. Sabíamos que teníamos que hacer un cortocircuito, creo que lo habíamos hecho, y a partir de ahí es donde hemos parado al Extremadura.